Muy buenas amigos, mi nombre es Jonathan Castro, soy de formación ingeniero agrónomo. Tengo algunos años de estar trabajando en el tema de agricultura orgánica y cambio climático. Hoy, gracias a la facilitación de ruta, tendré la oportunidad de compartir con ustedes algunos conocimientos y detalles acerca del tema del suelo como mitigador de gases de efecto invernadero. Esperamos que el tema sea de bastante provecho y arrancamos entonces. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Esta presentación está dividida en 4 diferentes módulos. Vamos a comenzar hablando de un contexto general del cambio climático, de ese tema que ahora está tan presente en los medios, que está incidiendo en el conocimiento que tiene la gente y muy directamente en el campo, en las prácticas que día a día estamos desarrollando. Después, en una segunda parte, vamos a intentar compartir algunas herramientas para conocer cómo nosotros, desde la producción agrícola, podemos hacer un aporte en la mitigación del cambio climático, generar algún conocimiento de cómo evaluar fincas, cómo evaluar producción agrícola. Después de ahí pasamos a un tercer módulo en donde vamos a hablar de competitividad climática, cómo el tema del cambio climático, a pesar de ser una amenaza, se le puede dar una perspectiva de oportunidad. Y en este sentido, aplicar estas herramientas que nosotros hemos adquirido para generar conocimiento y mitigación como una herramienta para promocionar la agricultura sostenible que nosotros estemos realizando. Finalmente, queremos cerrar con un capítulo que trata sobre el criterio de adaptación, cómo, a pesar de los esfuerzos que estamos llevando a cabo en mitigar el cambio climático, es necesario tomar algunas acciones para prepararnos respecto a los cambios que ya se están presentando o que se están proyectando para nuestra región centroamericana. Arrancando con la sección 1, hablando en el contexto general del cambio climático, empezamos a ver que la historia se remonta hasta muy atrás en la historia. Estamos hablando del proceso de revolución industrial, en el momento en que el hombre da ese salto de una cuestión más tradicional, de un mundo que no se movía tan rápido como el que se está moviendo hoy, en donde hay un proceso de automatización. Estas imágenes, por ejemplo, nos muestran esos primeros pasos de la automatización en transporte principalmente, en transporte naviero, en transporte en tren, y ese proceso de automatización que se da en la producción también. Pasamos de labores manuales a labores mecánicas. Esto empieza a suceder más o menos hace unos 200, 250 años, por ahí de los años 1800, y se fundamenta en un mayor uso de máquinas. Como decíamos, la automatización de los procesos y la intensificación del transporte, tanto terrestre como marítimo, y posteriormente el transporte aéreo. ¿Qué es lo que sucede en este proceso de revolución industrial? Que esta transformación y esta automatización empieza a ser muy dependiente de la energía y de fuentes de energía principalmente derivadas del petróleo, del carbón y en nuestra región también muy identificada la leña. El recurso forestal empieza a ser utilizado como la fuente de energía principal para estos procesos y siendo cada vez más intensivo, ¿verdad? Cada vez el transporte se acelera más, cada vez la producción industrial crece, demandando cada vez más estos recursos sin prestar atención a lo que está sucediendo detrás del aprovechamiento de estas fuentes de energía. ¿En dónde se concentra entonces esa fuente de energía? En el tráfico, en la industria e inclusive nosotros mismos a través de las labores agrícolas. Cuando hay labores de mecanización, de transporte de insumos, de transporte de materias finales, de productos, y el proceso previo a la agricultura que tiene que ver con la deforestación, que tal vez sucedió hace muchos años, pero que degradó áreas de bosques que eran muy importantes reservorios de carbono, como lo vamos a ver más adelante, tratando de habilitar zonas para la agricultura. La ganadería también tiene un peso muy importante, tanto en este proceso de deforestación como en algunos aspectos particulares que la hacen una importante emisora de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En este proceso de revolución industrial y de emisión de gases hay algunos protagonistas muy importantes que nosotros los identificamos en las campañas mediáticas o de alguna u otra manera los relacionamos con la producción agrícola. Los principales gases que se están derivando de esta forma nueva de hacer las cosas, de esta manera más acelerada, de este proceso de revolución industrial, tienen que ver con el dióxido de carbono, con el óxido nitroso y con el metano principalmente. Existen otros gases de efecto invernadero vinculados a algunos procesos industriales que no vamos a enfatizar en esta presentación. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces con estos gases a través del tiempo? Desde ese proceso
de revolución industrial, como podemos ver en este gráfico, partiendo de un año base de 1870 a 1990, hay un representativo aumento de la concentración de estos gases en la atmósfera. Cada vez son más las pruebas y más los estudios que demuestran este proceso de acumulación de gases. Pero ¿de dónde vienen estos gases y cuáles son las características de cada uno? Es lo que procedemos a ver ahora. Respecto al dióxido de carbono, que es el protagonista con el que estamos más familiarizados en términos de escuchar emisiones de carbono, secuestro de carbono, es un gas que está relacionado a todo lo que tiene que ver con combustión, o sea, lo que tiene que ver con quemar. Los procesos naturales de quema, por ejemplo de leña, muy evidentemente levantan una columna de humo que es muy fácil identificar como una emisión de gases a la atmósfera. Existen otras fuentes que no son tan visibles, por ejemplo, un vehículo encendido no siempre emite una cantidad de humo a través del escape, pero está emitiendo una cantidad importante de dióxido de carbono a la atmósfera. Por ejemplo, también la descomposición de la materia orgánica, que en agricultura es importante porque la materia orgánica es un elemento fundamental en el suelo. Ese proceso de descomposición también genera dióxido de carbono que se libera a la atmósfera, pero en ningún momento estamos viendo una columna de humo saliendo del suelo e incorporándose a la atmósfera. Independientemente, estos procesos, por diversos que sean, están aportando una cantidad importante de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Este gráfico, ya particularmente para este gas, nos empieza a demostrar en una perspectiva mucho más amplia, a partir por lo menos del año 1000 hasta el año 2000, un poco más en la actualidad, cómo después de esa revolución industrial, marcado con la flecha roja, existe un aumento considerable, casi exponencial, o sea, muy acelerado, de la concentración de este gas en la atmósfera. Existe un segundo gas de efecto invernadero que se llama el óxido nitroso. El óxido nitroso, como el nombre nos empieza a orientar, está muy relacionado a la gestión del nitrógeno en las fincas y en los suelos. Lo que sucede es que el nitrógeno naturalmente fluye desde formas atmosféricas a fijarse en el suelo, a ser utilizado por las plantas, a ser descompuesto y a volver a ser liberado. En ese proceso de rotación hay una transformación hacia un gas particular que se llama óxido nitroso, que muchas veces es liberado desde el suelo, pero que los procesos de agricultura, particularmente el proceso de fertilización nitrogenada, enriquece la cantidad de nitrógeno que hay en el suelo y fuerza a una emisión aumentada de este gas. El problema particular de este gas es que es 290 veces más poderoso que el dióxido de carbono para causar un efecto de calentamiento en la atmósfera. ¿Qué ha sucedido con este gas a través del tiempo? Este gráfico, similar al que vimos anterior respecto al dióxido de carbono, nos demuestra igualmente que después de la revolución industrial, la concentración de este gas ha aumentado vertiginosamente. Por último, hablábamos del gas metano. El gas metano es un aliado que nosotros reconocemos, por ejemplo, derivado de los procesos de biodigestión en los biodigestores, valga la redundancia, en donde aprovechamos la descomposición de la materia orgánica para combustión. Pero este gas no solo tiene esa característica, cuando este gas es liberado naturalmente a la atmósfera, también está sumándose a la cantidad de gases que ejercen un efecto de calentamiento. En la agricultura principalmente se derivan de los campos de arroz. ¿Y por qué se derivan de los campos de arroz? La particularidad de este gas es que es generado a partir de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Por ejemplo, cuando vemos una acumulación de agua cerca de un río, en un pantano, en su ampo, en el fondo pueden haber hojas, ramas, raíces que están en proceso de descomposición y empiezan a liberar pequeñas burbujas. Estas burbujas no son más que gas metano. Es el mismo proceso que sucede en el biodigestor y es el mismo proceso que sucede en el fondo de los campos de arroz. La ganadería particularmente es una fuente muy importante de metano, porque el sistema digestivo de los bovinos simula el efecto del biodigestor. Al tener pasto como materia orgánica, agua y al no tener oxígeno, el rumiante empieza en su proceso de rumia, en el proceso de descomposición de ese material orgánico, de ese pasto, a liberar importantes cantidades de metano. Ninguna de estas dos actividades por sí mismas son dañinas o directamente peligrosas a la atmósfera. Lo que sucede es que la producción de arroz o la producción ganadera han incrementado en una manera muy fuerte en los últimos años y ha llevado a una situación como en los gráficos anteriores, para este caso del metano, a observarse que igualmente después de la revolución industrial las concentraciones de este gas aumentan. Son procesos que naturalmente existen, pero que han sido forzados como la forma del hombre de desarrollarse.
¿Qué pasa con todos estos gases? ¿Qué sucede con estos gases? Hemos hablado de tres principales gases, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. El problema con estos gases es que no tienen una forma de ser removida inmediata o directamente, y al ser liberados a la atmósfera son distribuidos en todo el planeta. Para el caso particular de la emisión de gases, hablamos de un problema que ya no es focalizado como son los problemas a los que tradicionalmente estábamos acostumbrados a oír, de tal vez una contaminación local de un suelo, una contaminación de un río, de una región, una zona devastada por deforestación, sino que en este caso los gases se distribuyen uniformemente por todo el planeta y es donde tienen una afectación de tipo global. El planeta está rodeado naturalmente por una envoltura gaseosa que nos permite la vida, que es la atmósfera. La atmósfera principalmente permite la vida, primero por un efecto de protección de los rayos solares. Recordemos el problema que hubo con la capa de ozono hace algunos años, que es un problema totalmente diferente al que estamos tratando ahora, que es de cambio climático. En ese momento, la capa de ozono se veía cada vez más reducida y perdía la capacidad de filtrar rayos solares. Pero la atmósfera puede tener un efecto diferente respecto a la radiación que viene desde el Sol. También puede capturar cierta parte de energía y mantener el planeta en un nivel de temperatura que sea adecuado para desarrollar la vida. ¿Cómo sucede este fenómeno? En este gráfico, en la parte izquierda, podemos ver un efecto invernadero natural que crea la atmósfera. Este efecto se le llama invernadero porque es muy similar a la sensación térmica que tenemos cuando ingresamos a un invernadero de producción agrícola. Por lo general sentimos un efecto de calentamiento mayor dentro del invernadero, puede ser un invernadero plástico, puede ser un invernadero de vidrio, por la cantidad de energía que atrapa y mantiene a lo interno de la estructura. Nuestro planeta funciona igual. La atmósfera toma cierta parte de la luz del Sol en el punto 1. En el punto 2 se ve cómo es una parte de esa energía es irradiada, o sea, es reflejada nuevamente, ya sea por el océano, por la superficie de la Tierra, hacia el espacio, y una parte es almacenada entre la superficie de la Tierra y la atmósfera. Se calcula que este efecto mantiene la temperatura 30 grados por encima de lo que la tendría el planeta sin esta capa gaseosa. ¿Qué es lo que ha sucedido? En la parte derecha podemos ver el efecto del calentamiento global. Lo que hemos hablado anteriormente, que tiene que ver con el proceso de revolución industrial, la mayor emisión de gases como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, han aumentado la capacidad de la atmósfera de retener el calor entre la superficie y la atmósfera. Y este efecto se está incrementando con el tiempo. Algunos técnicos y científicos han empezado a determinar que el cambio ha sido más o menos de medio grado o hasta de 2 grados, algunos estudios lo apuntan en los últimos 100 o 140 años. Algunos podrían decir que es muy poco, que medio grado o 2 grados podrían no ser suficientes inclusive para sentirlo nosotros como seres humanos, pero han sido suficientes para desencadenar una serie de cambios en el sistema hidrológico que ya estamos observando y de los cuales vamos a hablar enseguida. Por ejemplo, algunas mediciones de la temperatura del océano han empezado a manifestar estas anomalías. Este gráfico demuestra en variaciones que ha hecho el Servicio Ambiental de Estados Unidos desde el 60 hasta el año 2000, cómo se ha ido aumentando casi en 1,75 grados la temperatura del océano. Y a modo de chiste, nosotros también vemos cómo estamos cambiando nuestros hábitos con el tiempo, ¿verdad? No está demostrado científicamente, pero el tamaño de la ropa interior ha ido cambiando a cómo el planeta se ha ido calentando. Entonces existe una interesante relación, retomando los gráficos que vimos anteriormente de la concentración de gases de efecto invernadero y las mediciones de aumento de temperatura, hay una relación directa. Entre mayores gases son emitidos y acumulados por la atmósfera, hay un aumento de la temperatura global. ¿Cuáles son las consecuencias de esta variación en la temperatura? Principalmente climáticas, por eso hablamos de cambio climático. Hay un efecto principalmente de calentamiento, que no necesariamente se distribuye uniformemente. Habrá regiones donde más bien sienten una sensación térmica de frío. Hay épocas secas y lluviosas indefinidas. En Centroamérica era muy común reconocer desde hace mucho tiempo cuándo terminaba el invierno, cuándo se esperaba un verano, cuando eran las épocas de veranillos intermedios. En Centroamérica se reconoce muy tradicionalmente la canícula como un veranillo después
de las primeras lluvias de mayo, que permitía 2 ciclos de cultivo en el campo, que poco a poco se han ido perdiendo. Ya no tenemos una verdadera fecha de cuándo comienza o cuándo termina una época seca o una época lluviosa. Los fenómenos del niño y de la niña han empezado a incrementar su capacidad de sequías o su capacidad de depositar agua a través de lluvias. Un efecto muy particular y que nos parece muy lejano es el de hielo polar. El planeta en sus extremos tiene grandes capas de hielo que por el aumento de esas temperaturas se están deshaciendo, están cada vez aumentando el agua en el océano y está también tendiendo a aumentar el nivel del mar. Sumando todos estos efectos, vienen algunos efectos secundarios que tienen que ver con el aumento de plagas y enfermedades, al mayores temperaturas, al haber mayores cantidad de precipitaciones. Los cultivos también son más susceptibles y de ahí se derivan muchos otros problemas que cada uno podrá reconocer en su diario vivir de cómo ha cambiado el clima desde que nuestros padres o nuestros abuelos nos contaban hasta el día de hoy. Nos identificamos mucho, por ejemplo, con el tema de los huracanes, de la frecuencia, cómo cada vez son más seguidos un huracán de otro, intermediados por olas de frío, y cómo cada vez estos huracanes se manifiestan de mayor fuerza. Es más común escuchar categoría 3, categoría 4, categoría 5, que es lo máximo. También el efecto de la sequía, por ejemplo en este gráfico se observaban los efectos de sequía en años anteriores, más que todo en la región pacífica, contrario a lo que sucede en el Caribe, que es afectado por lluvias. Y un efecto muy particular en nuestros campos ha sido la variación del componente del autoconsumo. Muchas familias en el campo aún conservan y son muy dependientes de cultivar sus alimentos. Estas variaciones climáticas están afectando directamente la capacidad de las familias de generar su alimento o en su defecto de generar los productos agrícolas que proveen el dinero para acceder a los alimentos. ¿Cuál es el papel de la agricultura? Hemos repasado algunos aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la pérdida de materia orgánica del suelo, la fertilización nitrogenada, el cultivo de arroz, la ganadería. Y en su conjunto, según estudios llevados a cabo algunos años por científicos alrededor del mundo, nos indican que la agricultura es responsable tan solo de un 10 a un 12% de todas esas emisiones de gases. Es una cantidad que parece pequeña respecto, por ejemplo, a la emisión de gases que hay alrededor del componente de transporte, del componente de deforestación, las industrias mismas, pero que está concentrado en gases que tienen un efecto incrementado, como hablábamos anteriormente. 60% del óxido nitroso y 50% del metano, que son gases que tienen capacidades de calentamiento mucho mayores.